Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Voy a compartir con ustedes mis reflexiones y lecciones aprendidas. En primer lugar, me presento, mi nombre es Cristian Oliva, soy de Concepción, Chile, y bueno, tomé este curso de evaluación, ¿no es cierto?, del aprendizaje en línea como una forma, ¿no es cierto?, de especializarme, de dar un aprendizaje continuo y poder, ¿no es cierto?, ejecutar mi labor de mejor forma en estos cursos. Bueno, en primer lugar, tengo de alguna manera tres reflexiones con respecto a lo que he aprendido en el curso. En primer lugar, está la distinción entre la evaluación tradicional y la evaluación auténtica. En segundo, la evaluación como un proceso de aprendizaje. Y finalmente, la construcción de rúbricas. En cuanto a la distribución, en cuanto a la distinción entre la evaluación tradicional y la evaluación auténtica, muchas veces, digamos, en la universidad, escuché de algunos profesores raros, por así decirlo, que nombraban, digamos, este concepto, pero la verdad es que yo no lograba entender de qué se trataba esto de la evaluación auténtica y me parecía bastante complejo. Explicaban de alguna manera, pero yo me sentía absolutamente confundido. Sin embargo, al tomar este curso y al leer el documento traducido, ¿no es cierto?, del original de Müller, cajas de herramientas de evaluación auténtica, ¿qué es, no es cierto?, la evaluación auténtica? Comprendí efectivamente las diferencias a través, ¿no es cierto?, del esquema que presentó y que aquí ustedes aparecen, ¿no es cierto?, en la presentación, en la cual efectivamente me doy cuenta de cuáles son los atributos que están asociados a una evaluación tradicional y cuáles atributos están asociados a una evaluación de tipo auténtica. En la misma presentación, si yo estoy mirando, ¿no es cierto?, hace la presentación, en la izquierda están los atributos de la evaluación tradicional y en la derecha, ¿no es cierto?, los atributos asociados a la evaluación auténtica. Me fue bastante interesante, pues vi reflejado, digamos, en mis propias evaluaciones que tenía bastante de atributos asociados a la evaluación tradicional y sin embargo tenía algo de auténtico en algunas evaluaciones, sobre todo lo que tenía que ver con la construcción, con el atributo de construcción y aplicación, y que era, digamos, de alguna manera estructurado, digamos, por el alumno. Sin embargo, igual era bastante guiado en el sentido de que yo les daba las preguntas a los alumnos con una semana de anticipación y ellos tenían que evidenciar, nosotros lo aprendido, eh, en sala de clase, en una sala de clase física, en la cual tenían que ordenar esas 6 preguntas, que eran 6, y se escogían aleatoriamente 2. De esas 2 preguntas, ellos tenían que responder 4 minutos o hablar 4 minutos de cada uno de los temas. Yo no hacía nada, no intervenía nada, pero la idea es que ellos pudieran sintetizar, ¿no es cierto?, qué trataba el tema, rescatar cuál era lo importante. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor en ese tipo de atributos, pienso que en esa evaluación en particular estuvo más orientado en la línea continua, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Pero evidentemente que el mayor porcentaje asociado mío es una evaluación estructurada por el profesor, de evidencia indirecta y por lo tanto bajo un esquema tradicional. No obstante, como indica el artículo, me di cuenta que también en realidad uno no puede decir que la evolución tradicional es mala o que la evolución auténtica también es mala, sino que me di cuenta que en realidad son complementarias, que, pero que es la evaluación tradicional complementa la evaluación auténtica. Esa es la principal, digamos, aprendizaje. No es que yo tenga que ser todo tradicional y lo complemento con auténtica, sino que tiene que darse en el orden inverso, evaluación auténtica complementada con la tradicional. Creo que ahí efectivamente es donde se producen los aprendizajes y uso la evaluación tradicional finalmente como una forma de poder potenciar también la memoria de largo plazo de los alumnos, sobre todo, ¿no es cierto?, aplicando algún tipo de nivel cognitivo de orden superior, como lo decía antes, ¿no es cierto?, armando sus propios conocimientos
en términos, ¿no es cierto?, de los temas que se evidencian. Así que desde ese punto de vista, creo que he sido capaz de distinguir entre evaluación tradicional y evaluación auténtica. El segundo punto tiene que ver con la evaluación como un proceso de aprendizaje. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que yo reflexioné? Bueno, leyendo el artículo de Estela Porto y respondiendo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es para mí la evaluación? Antes de tomar el taller, y para mí la evaluación era un proceso que permitía medir lo aprendido por los alumnos. O sea, es simplemente eso. Sin embargo, después me di cuenta que en realidad la evaluación es un proceso de aprendizaje. O sea, en este mismo tema, digamos, de que es un medio que permite obtener información relevante sobre el proceso de aprendizaje y cómo yo puedo de alguna manera tomar esa retroalimentación para reforzar el proceso de aprendizaje, o cómo los alumnos también toman esa retroalimentación para reforzar el proceso de aprendizaje, me parece muy interesante. Por lo tanto, permite efectivamente detectar puntos de mejora, ¿no es cierto?, del proceso. Lo otro dice cómo vive el proceso de aprendizaje. Bueno, en eso yo en realidad vivo como algo bien complejo antes de tomar el curso, y en realidad no me gustaba nada, exactamente lo que aparecía en el artículo, y generalmente lo externalizaba en el sentido de que dejaba que mis alumnos ayudantes corrigieran, ¿ah? Que tuvieran la corrección. Realmente era un proceso súper penoso para mí, pero que en el taller aprendí que en realidad no, en realidad es un proceso súper enriquecedor y que me permite ir conociendo a los alumnos la forma en que piensan y la forma en que van aprendiendo. Por lo tanto, fue bastante interesante. Yo tomé un curso anterior a este, también del BID, y que se llamaba Diseño Instruccional para cursos en línea, y ahí viví una experiencia muy enriquecedora, que era la coevaluación del diseño de un compañero. Y realmente creo que el tema de la coevaluación es un proceso súper enriquecedor en el sentido que uno va aprendiendo de manera continua, ¿ah? O sea, uno pone más atención, ¿no es cierto?, a lo que uno está estudiando, uno lo pone en la práctica, ¿ah? Así que eso me pareció como bastante positivo. En términos, por ejemplo, de cosas negativas de la evaluación, algunas veces me hacían completar una oración, era prácticamente memoria o de opciones múltiples, y realmente algo que fue bastante desilusionante. Entonces, me parece que en realidad an- antes yo tenía, en resumen, antes yo pensaba que era solamente para medir si el alumno aprendió o no. Ahora yo lo veo ya como un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, como un ciclo de mejora continua. Y por último, lo otro que aprendí era la construcción de rúbrica. Y como yo lo menciono ahí, nunca me gustó generar rúbrica. La verdad es que lo sentía como bastante complejo, que estaba bastante alejado de mi competencia, pero leyendo el artículo también de Müller, la traducción, me di cuenta que en realidad yo era mismo el que me bloqueaba. Es decir, era un obstáculo para mi propio aprendizaje en la construcción de rúbrica, y uno de esos bloqueos tenía que ver con que yo quería que saliera perfecto a la primera vez. Y eso no es así, en realidad yo mismo me estaba bloqueando, yo mismo no estaba creyendo en el proceso de mejora continua, y como dice el autor en uno de sus consejos, es el hecho de que uno puede partir con una rúbrica y efectivamente ir generando mejora continua a medida que uno va aplicando, ¿no es cierto?, la rúbrica, y va aprendiendo, ¿no es cierto?, de las equivocaciones que uno tiene. Así que esos fueron mis principales aprendizajes con respecto a este curso, y agradezco a todos, ¿no es cierto?, por su participación y los comentarios que me realizaron. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos. Chao.